Hola, hola, muy buenas tardes traders. El día de hoy vamos a hablar sobre algo que me han preguntado muchísimo y es sobre cómo empezar a analizar un gráfico cuando yo recién me siento, cuando apenas voy a abrir mis operaciones y les voy a dar ese paso a paso de qué me debo fijar, qué debo tener presente para que nosotros a la hora de entrar en una operación tener en cuenta, ¿ok? Entonces, primero que todo, nosotros tenemos que saber qué tipo de trader somos. Recuerden que hay tres clases de trader: los traders que pueden durar días dentro de una operación, minutos o hasta horas, ¿sí? Es decir, hay que escoger la forma en como más nos gusta a nosotros operar, si es por nuestro tiempo, si es por nuestro trabajo convencional, si es porque no nos gusta estar enfrente de las gráficas, porque las emociones nos alteran y todo ese tipo de cosas. Entonces nosotros vamos con la experiencia viendo qué tipo de trader somos. Podemos ser scalper, que son operaciones que prácticamente podemos durar minutos, operaciones intradía, que son operaciones de horas, y operaciones pueden durar días, que son los swing traders, ¿ok? Entonces, en este momento vamos a visualizar esos tres tipos de traders que tenemos que tener en cuenta para poder entrar en una operación, ¿ok? Entonces, voy a compartirles en este momento los gráficos. Aquí tenemos un gráfico cualquiera. En este momento tenemos a Sol con el par del dólar, Solana. Ok, entonces aquí en estos momentos estamos en una temporalidad de días. ¿Por qué nos vamos a una temporalidad tan grande? Es por el hecho de que al nosotros ver el gráfico en una temporalidad mayor nos puede estar ayudando a definir hacia dónde puede estar yéndose el precio en el día que vamos a operar. Ok, entonces si nosotros vamos a operar como swing traders, podemos operar, o perdón, revisar en temporalidades ya mayores, como puede ser una semana, a veces hasta un mes, para ver hacia dónde se puede estar dirigiendo el gráfico, ya que nosotros podemos, un ejemplo, entrar en una operación en esta zona y estar saliendo por acá, pero esto no va a ocurrir ni en una hora ni en 2 horas, ¿sí? Esto puede estar ocurriendo en 2 días, 3 días, una semana, que podamos llegar al punto en donde el precio llegue acá y prácticamente salimos en ganancia, ¿ok? Es como si nosotros hiciéramos algo como esto y estaríamos saliendo algo así, ¿ok? Esto es para una operación swing trading, en donde estaríamos operando por muchos días y nos estaríamos también analizando gráficos de temporalidades mucho mayores, ¿vale? Ahora, si nosotros vamos a ir a operar lo que normalmente casi todos los traders conocemos, que son operaciones en donde podemos durar horas, ¿ok? Entonces, si nosotros vamos a entrar en una operación el día de hoy y vamos a salir hoy, pero puede ser que tarde horas en darse, lo que primero debemos hacer es analizar los gráficos, ¿ok? En temporalidades mayores, como el de días que tenemos en estos momentos. Aquí nos puede estar mostrando una dirección en la cual el gráfico se está moviendo en estos momentos, ¿ok? Digamos, si fuéramos aquí en esta zona, podríamos ver una leve tendencia al alza y aquí, boom, disparó hacia arriba. Vamos a retroceder un poquito, vamos a borrar esto primero y vamos a retroceder aquí algo primero, ¿ok? Vamos a decir que el precio venimos acá y vamos como en una tendencia lateral, ¿ok? Vamos ahorita a darle continuidad al gráfico para ver qué ocurre luego de que tenemos un movimiento muy leve al alza, pero ya está mostrando signos de que podamos estar disparando hacia arriba. Fíjense que acá rompió una resistencia, puede estar confirmando y puede estar disparando. Obviamente ya vimos ahorita para dónde se había cogido el gráfico, pero vamos a hacer un ejercicio que me parece bastante interesante. Vamos a darle play y fíjense cómo el gráfico empieza a subir, empieza a tomar fuerza en esta zona, empieza a mostrar velas de mucha fuerza o presión de compradores en los cuales pueden estar impulsando el precio hacia arriba. Vamos a concentrar aquí, ok, en esto, para que lo puedan ver mejor. ¿Listo? Aquí empieza a haber también bastante volumen de compradores en donde están ingresando a entrar a empujar el precio hacia arriba. Como pueden ver, aquí ya empezó a observarse una zona de resistencia en la cual pudo haber sido rota en este momento. Vamos a ponerla acá para que lo puedan ver mejor. Con estas mechas que hubieron acá pueden estar indicándome que hay una zona de vendedores o que están tomando ganancias en esta zona, ¿ok? Luego de eso ya podemos empezar a trazar nuestras líneas de tendencia para tener una mejor visual del gráfico para tener en cuenta. Fíjense esto.
Con esta línea que acabo de trazar, ya puedo estar diciendo que el precio puede volver a esta zona, rebotar hacia arriba. Es decir, podemos llegar, mantenernos acá, caer acá y ¡boom! Luego, de nuevo, coger un impulso al alza. Y aquí ya podemos empezar a trazar zonas en las cuales puede estar llegando el precio. Es decir, esta es una excelente zona en la cual puede estar llegando el precio luego de esos impulsos. ¿Ok? Entonces, un ejemplo, aquí podemos estar ingresando, aquí abajo, vamos a poner como si estuviéramos entrando por acá. Y estaríamos saliendo más o menos por acá. Ok, entonces vamos a darle play. Y fíjense, el precio no bajó a nuestra zona de soporte, pero sí siguió su movimiento al alza. Ahora, esto es para las personas, sobre todo de swing traders. Pero ¿qué pasa? Si nosotros trabajáramos esto en operaciones day trading, es decir, en temporalidades menores como 4 horas, 1 hora, aquí perfectamente pudimos haber trabajado viendo esta tendencia que estábamos mostrando al alza. Si nosotros nos dirigimos a 4 horas, aquí prácticamente nos dio muchas entradas. Fíjense, lo mismo que tracé aquí abajo con esta línea de tendencia lo trazamos en temporalidades menores, pero siempre manteniendo la dirección del gráfico en este momento alcista y con mucha fuerza alcista, que lo pudimos identificar en temporalidad mayor de días. ¿Ok? Tienen que, ahorita nos vamos a volver un momento a la de días para que se fijen del tipo de velas que están saliendo, en las cuales pueden ser velas martillo, también velas sin mecha, es decir, con solo cuerpo de fuerza alcista, y nos está empujando el precio hacia arriba. Aquí podemos ver que tenemos una fuerte tendencia al alza y dio muchas entradas sobre esa línea de tendencia. Vamos acá, digamos aquí ya nos puede haber dado una entrada, otra entrada, otra entrada, ok, y podríamos estar esperando el precio nuevamente sobre esta línea de tendencia para una nueva entrada, ok. Pero fíjense que aquí ya nos dejó una mecha bastante pesada. Recuerden que estamos ya en una temporalidad de 4 horas, lo cual puede estar haciendo el precio algo como esto y llegando por acá y empezando a perder fuerza, y ya podríamos estar teniendo algún movimiento que nos pueda estar llevando de nuevo a precios que con análisis ya podríamos estar identificando algunas nuevas zonas de soporte, ¿ok? Pero como estamos en estos momentos acá, podemos estar diciendo que ya la fuerza de los compradores ya están tomando ganancias y pueden estar saliendo del precio, ¿ok? Aquí, como pueden ver, estamos retrocediendo, está buscando la línea de tendencia, pasó muy cerca, no nos tomaría alguna entrada, y ahí ya podremos estar entrando en una nueva operación. Como pueden ver, ahí rompió nuestra línea de tendencia y ahí es algo a tener muy en cuenta. Vamos a borrar un poquito esto. Y podríamos estar diciendo que aquí ya hubo una ruptura bastante interesante, pero fíjense esta línea que teníamos trazada anteriormente. Hay que tener muy presente que podríamos hacer otro long en esta zona, poniendo algo por acá. Vamos a borrar vamos a borrar esto para que no nos interrumpa en el gráfico. Deja borrar esto y vamos a volverlo a poner. Y podríamos estar diciendo que aquí podríamos hacer un nuevo long sobre esta zona, buscando ganancias sobre la línea de tendencia que anteriormente era un soporte, ahora es una resistencia. ¿Por qué la tomamos? Por esta línea de tendencia que anteriormente era una resistencia, pegó, luego rompe con mucha fuerza y podemos estar en zona de confirmación, ¿ok? Entonces muy pendientes a eso. ¿Listo? Y vamos a darle play. Y como pueden ver, rompe, no nos ha estallado el stop loss y luego se retrocede y vuelve a subir. Ahí ya podemos empezar a mover nuestro stop como a un break even. Bueno, en este caso ya ahí nos reventó el stop, es decir, salimos en cero. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ya, bueno, aquí ya nos sacó en break even, es decir, en cero, pero ya podemos estar diciendo que estamos en una zona en la cual puede estar confirmando para continuar su caída, ok, y podemos estar trazando nuevas líneas de tendencia. Fíjense. Listo, recuerden que aquí no estamos analizando prácticamente para entrar en una operación, porque pues hay que analizar muchos factores y mucho más detalladamente
y lo estamos haciendo de una forma bastante rápida. ¿Ok? Entonces fíjense, ahí ya tenemos una nueva línea de tendencia y podríamos estar teniendo movimientos a la baja. ¿Y qué movimiento a la baja está próximo? Este que tenemos acá. Si los tiramos podríamos tener una bonita zona de entrada en sol sobre esta zona. ¿Ok? Pero entonces podríamos manejar esto un poco más pequeño y buscando una toma de ganancias sobre esta línea de resistencia. ¿Listo? Ya si rompe esas zonas de resistencias, ya ahí podríamos estar marcando nuevas zonas de tomas de ganancias, como puede ser como puede ser esta, ok, y podríamos estar teniendo varias entradas. Entra acá, ya aquí ya tomaría ganancias, y lo mismo, si rompe acá, ya esta es mi zona de toma de ganancias, ok. Entonces siempre estar mirando como ese sentimiento del mercado que nos va a estar a nosotros permitiendo cómo podemos ir moviendo dentro del gráfico, si debemos estar saliendo, si debemos estar entrando. Y esto es para una operación day trading, es decir, que son horas operando en el mismo día. Ahora, si nosotros queremos hacer una operación scalper, podríamos estar yéndonos a temporalidades desde 1 hora, o puede ser también de 4 para ver la dirección del gráfico, pero en estos momentos podemos mirar en 1 hora qué podemos estar viendo en estos puntos. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, y fíjense, aquí podemos estar teniendo una línea de tendencia que podemos estar trazando, y nos iríamos a temporalidades menores como de 15 para rectificar nuestro soporte, y ya podríamos estar diciendo que aquí hay una muy buena zona para un long. Aquí, como ya estamos trabajando operaciones más pequeñas, es decir, scalper, ya podemos estar diciendo que con este movimiento aquí al alza, ahí ya estaríamos saliendo, porque es cuestión de minutos. Aquí ya estamos en 15 minutos, nos podemos ir retrocediendo a 5 minutos y nos está mostrando una bonita zona de entrada en la cual ya se está yendo de para arriba a buscar nuestra take profit aquí en esta parte que tenemos aquí trazada. ¿Por qué no más arriba? Porque estamos en operaciones scalper y no podemos estar analizando operaciones en minutos y buscando un target o una toma de ganancias bastante amplia. Es decir, no puedo analizar en 5 minutos, 2 minutos o 1 minuto para tener operaciones de este estilo. Que entro acá y busco un target por este estilo, ¿ok? Eso ya se los dejamos a operaciones day trading, que lo que haríamos es analizarlos en temporalidades mayores como 1 hora, 4 horas o 10, ¿ok? Para mostrar todo eso que hablamos anteriormente, lo vamos a desarrollar en otras temporalidades. Entonces, como se pueden dar cuenta, siempre vamos a hacer lo mismo, solo que estamos bajando de temporalidades, y eso les va a permitir a ustedes hacer muchas operaciones scalper, y ya cuando son day trading ya pues son operaciones que van a tardar mucho más tiempo, pero les va a permitir a ustedes estar haciendo otro tipo de actividades en su día y no tienen que estar pegados en los gráficos. Aquí también ustedes pueden dejar la operación puesta, automatizadas esos exchange, y ya esperando que se den, ok. Pueden poner sus alertas. Un ejemplo, vamos a poner acá una alerta si hace este rompimiento, con el fin de que ahí ya pueda yo ver si es necesario salirme antes de que llegue a mi stop loss, o mejor dejo que vaya a mi toma de pérdidas, ok. Entonces todo eso es estrategia. Listo. Si ustedes trabajan de esta manera, van a estar tranquilos, van a tener su stop, su toma de ganancias, van a poder hacer otro tipo de actividades, pueden estar revisando otras monedas para poder también ingresar y todo ese tipo de cosas, ok. Entonces, ya dejando todo automatizado, pues las cosas se les van a facilitar, ok. Entonces, esa fue la clase del día de hoy. Ahí ya pudimos detectar 3 tipos de traders: los swing traders, los day traders y los scalper. Y ahí ya ustedes van diciendo o analizando de qué manera a ustedes les gusta más operar. En mi caso, yo soy más day trader, no tan scalper que salga en cuestión de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos una operación, sino soy más de estar dentro de 1 hora, 2 horas, y voy visualizando cómo va el movimiento de la gráfica, el movimiento del precio, y ya voy mirando si debo estar tomando ganancias o si debo salir de la operación, porque ya mi configuración ya cambió. Entonces todo ese tipo de cosas a ustedes les va a estar dando una experiencia.
Cuando yo retrocedí el gráfico, lo que hacemos es hacer backtesting, y eso es lo que a nosotros nos permite ir analizando por medio de bastantes proyecciones si nuestra técnica o nuestra estrategia está funcionando, ¿sí? Obviamente habrá maneras de medir si está funcionando. Un ejemplo, si ustedes hacen 10 operaciones y de las 10 salieron 8 ganadoras, está funcionando. Obviamente no van a ser 10 de 10, o puede que sí, pero será solamente en ciertos casos. Pero eso es lo que les va a permitir a ustedes empezar a ser más pulidos con sus entradas, ser más afinados a la hora de entrar en una operación, pero siempre manejando la estrategia, la paciencia, el análisis técnico, saber cómo desenvolverse en un gráfico, saber si debo salir, si debo aguantar la operación. Todo ese tipo de cosas les va a permitir a ustedes la experiencia. Ok, entonces traders, si no te has suscrito a este canal, por favor suscríbete, dale like a este video y vamos a seguir analizando los gráficos de una forma que a ustedes les guste, ya que es una forma muy sencilla de mostrar. No estoy mostrando indicadores, no estoy mostrando cosas muy difíciles de entender, sino la idea es que entre más sencillo ustedes vean los gráficos, más ganancias ustedes van a generar. No se enreden tanto con miles de estrategias, miles de indicadores, porque los van a hacer enredar a la hora de entrar en una operación, y muchas veces se les va a ir los precios por estar analizando de muchas maneras. Entonces busquen la manera que a ustedes más les guste, la forma más sencilla, y empiecen a mirar muchas monedas, muchos activos que les permita a ustedes tener varias oportunidades. Y si hay que esperar, hay que esperar. No hay que acelerarse a entrar en una operación, porque pues cuando nos aceleramos, ahí es donde cometemos los errores. Entonces mucho ojo a las tendencias de los gráficos, lo pueden ver en temporalidades mayores para que les dé una ayuda de cómo ustedes pueden analizar el gráfico, si estamos en caídas, si estamos en subidas, o si estamos con un gráfico lateral, y podríamos estar trabajando de soporte de resistencia en gráficos laterales. Entonces traders, un abrazo, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.